Gracias a todos, gracias por venir, gracias a Traficantes de Sueños por habernos dejado este magnífico local. Y nada, yo soy Pablo Mayoral, de la editorial de Garaje Ediciones, y mi único cometido hoy es presentaros a los que van a presentar el libro, digamos a todos ellos, ¿no? Para nosotros ha sido un placer publicar este relato de Paqui Maqueda. A veces publicamos libros que nos gustan mucho y otros que nos gustan menos, pero este ha sido verdaderamente un placer, ¿no? El relato viene también con los dibujos de un colaborador de la editorial, de Alejandro Pacheco, que yo creo que son unos magníficos dibujos, y en sí pues el libro pues es una maravilla que está funcionando y está ayudando pues a una cosa importante, ¿no? Y es pues hacer posible que la memoria antifranquista pues sea un hecho y sea una realidad, y de paso pues a ver si abrimos un poco la brecha de la impunidad del franquismo y procesamos alguno de ellos, ¿no? Bueno, pues nada más, yo quiero presentaros pues, a quienes están en la mesa y que os van a contar pues lo que entienden del libro y lo que entienden de Paqui. Por un lado está Chato Galante, un activista de todo, ahora un artista en el cierre con el documental que va para Goya. Bueno, Isa Rosa, que todos conocéis, me recordaba Manolo que la editorial, pues en la versión anterior, publicó un relato suyo en un libro sobre la guerra humanitaria, en donde había varios colaboradores, y uno de ellos era Isa Rosa. Y nada, y luego pues, nuestra querida amiga y compañera Paqui Maqueda. Así que nada, sin más, doy la palabra a Chato Galante y que hablen de lo que quieran. Que hay buenos días, muchas gracias a todas y a todos por venir a esta presentación, este acto de reivindicación y de cariño a una enorme amiga. Bien, yo siempre he pensado que lo más importante que uno va atesorando en su vida son las amistades que va coleccionando, ¿no? Los amigos y amigos con los que uno va haciendo camino, haciendo el recorrido por la vida, por esa vida donde se encuentra uno de todo como en botica, ¿no? Normalmente se valoran sobre todo las viejas amistades, ¿no? Lo que decimos, las amistades de toda la vida, pero la verdad es que si uno está atento, si no baja los brazos, esa misma vida te va a ir dando la oportunidad de conocer gente maravillosa durante todo el tiempo. Esa al menos ha sido mi suerte, ¿no? No hace mucho tiempo, y eso quiere decir, cuando yo ya estaba bien entradito en años, empecé a trabajar en el movimiento memorialista. En ese movimiento yo encontré gente que no conocía, gente maravillosa con la que he construido ese tipo de amistades en un tiempo récord, amistades de toda la vida. Algunos de ellos, bastantes de ellos y ellas, estáis hoy aquí. Yo quisiera hablar en este momento de dos de esas personas. Una de ellas es a la que está dedicada el libro. Se llama Carlos Eslepo y Prada, todos lo conocéis, un abogado defensor de los derechos humanos y de la justicia universal, un auténtico especialista en hacer posible cosas imposibles, y un ejemplo que nos ha servido a todos
para ser mejor gente de lo que éramos antes de conocerlo. Paqui, en su dedicatoria, dice algo muy acertado. Dice que es, porque lo sigue siendo, compañero de camino y amigo del alma. No hay nada más que añadir a esa definición. La otra persona de la que querría hablar un momento es de Paqui, de la autora, y no resisto la tentación de explicaros cómo la conocí. Era al principio del 2012, en uno de estos actos que entonces se hacían del movimiento memorialista, con un esquema muy particular en el que hablaban abogados, historiadores, políticos, y hablo en masculino porque normalmente eran masculinos los que hablaban, y en ese marco pues él les dejaba un espacio a que alguna víctima contara su caso, ¿no? Ahí le dieron la palabra a Paqui, a que yo no conocía, y Paqui, como suele hacer, pues se saltó el guión y habló de su caso, pero habló mucho más de lo que no estaba bien, de lo que no se podía aguantar, de que explicó a esos políticos que no se podía seguir haciendo política con centenares de miles de personas en fosas comunes y con madres buscando a sus hijos. Y habló a aquellos jueces y les dijo que no se podía soportar una judicatura que seguía consintiendo la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista, cosa que produjo el desconcierto entre los organizadores y el aplauso entre el público allí asistente. De aquel acto yo saqué dos conclusiones claras, ¿no? La primera, que debíamos, que podíamos y que íbamos a montar un hermoso pollo. Y en eso, bueno, pues lo vamos haciendo y en ello estamos, ¿no? Y la segunda cosa es que aquella organización de talegueros y talegueras que acabábamos de constituir iba a tener negocios con aquella chica del pelo rojo, porque entonces la Paqui llevaba el pelo rojo, y que íbamos a hacer muy buenos negocios con ella, como así fue, porque en el verano de aquel mismo año constituíamos con Carlos Eslepoy, con la otra persona de la que he hablado, la coordinadora de apoyo a la querella argentina, y en el 2013 hicimos ese viaje mágico y misterioso a Buenos Aires, que los que habéis visto el documental recordaréis que en ese viaje Paqui no hacía más que encontrar señales por todos lados, ¿no? Y cosas mágicas que estaban pasando, y que sin duda dio un vuelco a lo que ha sido la lucha por el derecho a la justicia y la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo en el Estado, ¿no? La verdad es que habíamos venido a hablar de los libros que escribe Paqui y no de Paqui, pero no, son dos cosas que no son tan fáciles de separar, ¿no? Porque en este libro, como el resto de sus libros, como señala muy bien Isa Rosa en su introducción, Paqui escribe consciente, como vive, como es, y la autenticidad es un valor reconocible en su texto. El otro valor de ese texto, como también habla Isaac, es humanidad, pero no como una manera de hacer literatura, sino como una forma de estar en el mundo, de entenderlo y de luchar por transformarlo. El relato es un relato que trata sobre una conducción de presos, de la gente atada a esa cuerda, son los presos de la gente que los va a asesinar, incluido el sacerdote que bendecirá la operación, y del señorito, que es a cuenta de cuyo interés se van a asesinar a esas
personas, ¿no? Y es un relato coral, ¿no? Sobre una descripción de lo que es, de lo que fue la España rural de aquella época, ¿no? Van tomando la palabra uno a uno todos esos personajes y van poniendo sus pinceladas a lo que será ese un retrato del horror de lo que supuso aquella guerra que empezó con un golpe militar fascista, ¿no? La idea de la cuerda es un acierto enorme, ¿no? Porque además lo trae a la actualidad, porque la última de las intervenciones la hace el señorito, pero no el señorito en el momento de los crímenes, sino el señorito cuando es abuelo, y le tiene que explicar a su nieto, que ya sabe de la existencia de listas de la gente asesinada, de las víctimas y de quienes los mataron, le tiene que explicar por qué mataron a aquellas personas. Eso nos trae a la actualidad. Ese asunto nos deja bastante claro que esa cuerda no es algo que se haya acabado, que a esa cuerda no están solo atadas a las víctimas, que a esa cuerda está atada toda esta sociedad, y que la única forma de desatarse va a ser conseguir restablecer unas condiciones de convivencia democrática, que mientras eso no se haga, seguiremos arrastrando esa larga cuerda, y seguirá habiendo gente de una u otra forma aprisionada a ella, ¿no? Me interesa en el texto, me ha interesado en el texto particularmente este último personaje, el personaje del abuelo, en el momento en el que habla, sigue perfectamente convencido de lo que hizo. Es de esa gente que por una mezcla de religión, tradición, etcétera, se considera designada por alguien para imponer sus intereses propios al conjunto de la sociedad. Se considera como los auténticos defensores de un orden social establecido e inamovible que responde a sus intereses personales de una forma absoluta, y que son capaces de hacer cualquier cosa por mantener algo que sea impuesto a este pueblo a sangre y fuego durante siglos, porque no estamos hablando simplemente de la dictadura, es una continuidad con una relación de casta entre ese sector dominante de la sociedad y el resto. Y esa gente sigue existiendo hoy, y esa gente sigue siendo una base de maniobra para esos sectores sociales dominantes a la que van a recurrir en cualquier situación de crisis, como es esta situación en la que estamos. Por eso hay que seguir escribiendo estos relatos, por eso hay que seguir haciendo documentales, por eso hay que seguir hablando, y hablando mucho, y por eso hay que seguir movilizándose, y movilizándose más, porque luchar por la verdad, la justicia y la reparación no es solo ni principalmente ajustar cuentas con el pasado. Luchar por la verdad, por la justicia y la reparación es garantizar nuestras condiciones de convivencia en el futuro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hola a todas y a todos, y gracias por venir y por acompañarnos. Y yo quiero empezar dando las gracias en primer lugar
a Traficantes de Sueño, por supuesto, por acogernos, a la editorial Garaje por publicar este libro fantástico del que hablaré ahora. Quiero dar las gracias a Pablo Mayoral, a Manuel Blanco Chivite por la hermosa edición, además de esta cuerda, que además está encontrando tantas lectoras y lectores, ¿no?, que están teniendo este éxito en tan poco tiempo, ¿no?, en tan pocas semanas. Y quiero dar las gracias también a Chato por sus palabras y aprovechar para confesar en público mi admiración y mi deuda enorme que tengo con él, como creo que la tenemos todos, como creo que la tiene toda la sociedad, con tantas personas que han dado tanto por la democracia, por la libertad, por los derechos que tenemos. Y yo, si ya admiraba a Chato después de haber visto la película, que supongo que la mayoría habéis visto, y que si no, ya estáis tardando, ¿no?, después de haber visto esa película del silencio de otros, redoblo mi admiración y te la confieso en público, ¿no? Y te doy las gracias por esa deuda que creo que todos tenemos contigo y que tenemos pendiente. Yo no voy a repetir lo que ya he dicho en el prólogo del libro, porque ya lo leeréis si no lo habéis leído ya, donde cuento un poco unas impresiones sobre el cuento de Paqui. Así que voy a hablar desde el lado de la literatura. Tú lo has hecho más del lado de la memoria, yo voy a hablar del lado de la literatura, inevitablemente en contacto con todo lo que supone para esta construcción de memoria, y voy a hablar también del contexto social, político y literario en el que entra este libro, en el que aparece este libro, en el que encaja, ¿no? Yo empezaré diciendo que tengo la suerte de tener a Paqui como amiga desde hace ya años también. Nos conocimos también en el entorno de la memoria, como contaba antes Chato, ¿no? Nos conocimos en unas jornadas en Huelva hace ya 14 o 15 años, en 2005 creo, ¿no? Y tengo la suerte, como digo, de esta amistad de tantos años con Paqui. Tengo la suerte porque igual que he dicho de Chato, Paqui es una de las personas que más admiro. O sea, aparte de que la quiera como amiga, es una de las personas que más admiro porque, como seguramente ya sabéis la mayoría, es una de las personas que más ha hecho y una de las personas más importantes en la construcción de la memoria democrática en este país, ¿no? De esa memoria que, como has dicho bien, no es solo una cuestión de reparar a las víctimas, no es solo una cuestión de hacer memoria del pasado, sino que es una condición para la convivencia hoy. O sea, es una condición para la convivencia en esta democracia que sigue estando amenazada y para la que necesitamos también esa memoria como una forma de resistencia. Como digo, Paqui yo creo que es una de las personas más importantes en esa tarea. Y aunque ahora, en estos años, lógicamente, dedicamos todos nuestros esfuerzos a reparar y a homenajear a las víctimas, algún día también tendremos que dedicar una parte de ese tiempo, de esos esfuerzos y de esas ganas para homenajear también, como merecen, a todas estas personas tan importantes para la construcción de la memoria, ¿no? Como Chato, por supuesto, que además comparte la condición de víctima, como Paqui, como tantos familiares, tantos activistas, investigadores, profesores que tanto están haciendo en este tiempo, ¿no? Y que merecen también, como digo, nuestro reconocimiento y con los que tenemos también una deuda. Paqui lleva muchos años, prácticamente toda su vida, levantando esa memoria en todos los terrenos posibles, levantando fosas comunes, levantando homenajes, historias de vida de tantas víctimas y familiares, levantando todo un movimiento social de la memoria, yendo a institutos, en encuentros con los más jóvenes, que yo creo que es fundamental para esa construcción de la memoria, yendo a las instituciones también, yendo a parlamentos, entrevistándose con todo tipo de gobernantes, autoridades, yendo a juzgados también en Argentina, ¿no? Porque como recordaba también Chato, ¿no? esa visita con todos esos momentos mágicos, ¿no? Con esa salida del juzgado, que quien ha visto la película todo recordará, ¿no? Con ese arco iris, que no podía ser una casualidad, ¿no? Y como digo, lleva mucho tiempo levantando memoria en todo ese terreno y ahora lo hace también en la ficción, ¿no? en la literatura, con este relato que es también memoria, que tiene que ver con toda esa memoria, pero que es también ficción, es un relato de ficción, que está hecho con mucha verdad, con mucha humanidad, como decía, ¿no? Pero que entra en ese terreno, ¿no? El de la literatura de ficción, el terreno de la narrativa, y es esa parte la que yo quiero subrayar ahora, ¿no? La importancia de que, en este caso Paqui, pero como seguramente ocurrirá con muchos otros activistas y familiares de víctimas, pues digamos que entren también en ese otro terreno, con el que también se construye memoria, que es el de la ficción, el de la literatura, el de la narrativa, ¿no? Para mí es fundamental porque es algo que llevo tiempo sosteniendo, ¿no? Y defendiendo, ¿no? Que es el papel que juega, o el papel que ha jugado durante muchos años, la ficción, la literatura, las novelas, los relatos, por supuesto el cine, el teatro,
las series de televisión, el papel que ha jugado durante toda la democracia en la construcción de esa memoria. O sea, eso es un debate largo del que no me voy a entretener ahora porque sería para dedicar otra mesa, ¿no? Pero yo pienso, brevemente, ¿no?, que la forma en que se ha construido la memoria en España, la forma en que no se ha construido, ¿no?, la forma en que han incomparecido tantos agentes que deberían haber construido esa memoria, es decir, la incomparecencia, la falta de acción por parte de, en primer lugar, las instituciones durante muchos años, que no se hicieron cargo de esa construcción de la memoria, pero no solo las instituciones, sino todo el sistema educativo, es decir, generaciones de estudiantes que fuimos saliendo de la educación secundaria sin haber oído hablar prácticamente, sin haber llegado al final del temario, sin saber nada del franquismo, de la guerra civil, incluso en nuestro lugar donde estudiábamos, donde vivíamos, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Yo pasé yo estudié secundaria, el bachillerato entonces, ¿no?, en Badajoz, y yo salí del bachillerato sin haber oído hablar nunca de lo que había pasado en Badajoz de la guerra civil, ¿no? Como eso, generaciones de jóvenes que hemos salido, como digo, del sistema educativo sin haber recibido esa educación, y que por desgracia, y por asombroso que parezca, sigue ocurriendo. O sea, me sigo encontrando en encuentros de institutos con chavales que han estudiado historia de España y que no han llegado a ese final del temario, ¿no?, para que parece que no hay tiempo. Y eso sigue ocurriendo. Entonces, como decía, la falta de acción, la incomparecencia de esos agentes, ¿no?, que deberían haberse ocupado de esa construcción de la memoria democrática, las instituciones por un lado, el sistema educativo, la universidad, que también durante mucho tiempo no ha estado tan receptiva a ciertas investigaciones, y de hecho hay muchos investigadores que han tenido que hacer su trabajo fuera de la universidad, al margen de la universidad, los medios de comunicación, por supuesto. Pues como digo, la falta de la incomparecencia de todos esos agentes ha dejado ahí un espacio vacío, ha dejado el terreno libre para que otros lo ocupasen. En algunos casos han sido los revisionistas, es decir, que han encontrado, cuando hace años tuvimos aquella ola de revisionismo neofranquista, ¿no?, que además con un gran éxito editorial y con mucho eco en los medios de comunicación, lo tuvieron muy fácil porque habían encontrado el terreno despejado, porque los agentes responsables no se habían ocupado de levantar una memoria democrática que resistiera precisamente a ese revisionismo, ¿no? Pero todo ese, como digo, esa falta de acción, esa incomparecencia de otros agentes, pues ha dejado también mucho espacio para la ficción. Ha hecho que la ficción seguramente asuma un papel, ocupe un lugar que a lo mejor no le corresponde o no le corresponde en esa dimensión, ¿no? Es decir, eso ha hecho que muchos ciudadanos pues nos hayamos relacionado con el pasado, nos hayamos relacionado con la historia, con la memoria, hayamos construido nuestra interpretación de aquel tiempo a partir de ficciones, a falta precisamente de otros elementos con los que construir esa memoria, ¿no? A falta de esas instituciones que homenajearan y repararan a las víctimas, a falta de esa reparación judicial también a las víctimas, a falta de ese sistema educativo, de esos investigadores en la universidad, de esos medios de comunicación. Han sido en muchos casos los creadores de ficción los que nos han ofrecido esas representaciones del pasado, los que nos han ofrecido interpretaciones del franquismo, de la guerra civil, de la transición. Eso que es habitual en otros ámbitos de nuestra vida, que yo creo que todos tenemos una relación importante a través de la ficción con la realidad con la que vivimos, no solamente con el pasado, con el presente. Yo creo que digamos que pensamos nuestro lugar en el mundo, nuestra sociedad, la pensamos narrativamente, la pensamos a través de relatos, y es fundamental el papel que juega siempre, como digo, la ficción, las novelas, el cine o el teatro. Pero eso, como digo, es habitual, que ocurre además en otros ámbitos históricos, en los que también la ficción ha jugado un gran papel. O sea, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, de la que el conocimiento que seguramente la mayoría tenemos viene del cine, viene de las novelas, ¿no? O en cualquier otro periódico histórico en el que pensemos, o incluso en momentos recientes de la historia de España que también se están construyendo a través de la ficción. Y se me ocurre ahora, por ejemplo, pues el éxito hace un par de años y hasta hoy de un libro como Patria, ¿no?, de Fernando Aramburu, del que había mucho que discutir, pero que está sirviendo para fijar una imagen de lo que han sido los años del terrorismo de ETA. Pues esa es la representación, esa es la interpretación que va a quedar para muchos ciudadanos, y que no viene por parte de investigaciones históricas, artículos de medio de comunicación, instituciones, sino que viene a través de una novela, ¿no?, como digo, de la que podríamos discutir mucho, pero ese es otro asunto. En el caso de todo lo que tiene que ver con la guerra civil, con el franquismo, con la dictadura, con la represión, pues podríamos pensar en muchos títulos que han quedado ahí ya como obras que fijan una parte de esa memoria,
y que para muchos ciudadanos ha sido seguramente la primera vía de conocimiento de ese pasado, ¿no? La primera vía de conocimiento y la primera vía de acceso a esa memoria. Se me ocurren títulos que todos tenemos en mente, pues como Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, ¿no? que jugó ese papel durante un tiempo también, por supuesto La voz dormida de Dulce Chacón, que yo creo que ha sido la vía de entrada para mucha gente que ha descubierto toda una realidad, las novelas de Almudena Grandes, evidentemente, que también todo ese ciclo de novelas pues está también jugando ese papel, en el teatro o en el cine una obra como Ay Carmela de Sanchís y Mesterra, que yo creo que en su momento fue también una obra que ofreció también esa representación del pasado, títulos clásicos, por supuesto, que también están ahí, y también títulos controvertidos, y de los que también podríamos discutir mucho, pues como la obra de Javier Cercas, por ejemplo, como Soldado de Salamina, y su última novela, de la que, como digo, habría mucho que discutir sobre la versión que ofrece, pero que acaba convirtiéndose, como digo, en una representación del pasado que es la que reciben muchos lectores, ¿no? Es decir, el conocimiento que tantos ciudadanos van a tener de ese pasado, la memoria que van a recibir, la interpretación que van a hacer de lo que ocurrió en la Guerra Civil y lo que ocurrió en el franquismo, pues puede venir a través de esas novelas, puede venir por una novela de Dulce Chacón o puede venir por una de Javier Cercas, ¿no? Como digo, eso es lo que supone el que haya quedado ese terreno libre y lo hayan ocupado los novelistas, los cineastas, a veces sin intención, es decir, a veces sin proponerse más que escribir una novela, sin ninguna pretensión histórica o memorialística, pero ha sido así recibida por los lectores. Es decir, los lectores, a falta de otros elementos de construcción de memoria, pues hemos recibido novelas como si fueran documentos históricos, las hemos leído como si fueran, como digo, una propuesta de memoria. Y eso supone una gran responsabilidad para los autores, la queramos asumir o no, pero supone una gran responsabilidad el darte cuenta cuando escribes una novela o un relato o una obra de teatro, darte cuenta de que tu obra va a ser recibida así, que va a ser recibida porque ocupa ese lugar del que no se han hecho cargo otros, ¿no? Y supone también un gran peligro, claro, deja también a merced la construcción de la memoria, la deja a merced muchas veces pues, de creadores, de novelistas, que pueden tener otras intenciones, que pueden ser que pueden venir de ese revisionismo o que pueden dejar sombras en ese relato, que pueden dejar ciertas omisiones, que pueden escribir por oportunismo comercial también, ¿no? Pero que están también construyendo memoria a lo mejor sin pretenderlo o pretendiéndolo con otras intenciones, ¿no? Y como digo, ahí habría mucho que discutir sobre ciertas novelas recientes, las que no voy a referirme ahora. Sobre este papel de la ficción, yo comento en el prólogo, ¿no? Que frente a ese prejuicio, que es un prejuicio más ideológico que literario, que es el prejuicio de que se ha escrito demasiado sobre la guerra civil, ¿no? Es decir, yo publiqué una novela hace años que tenía el título en clave de provocación de otra maldita novela sobre la guerra civil, y ese título, que era un libro que lo que venía a decir era que no solo que no tengamos ya demasiadas novelas sobre la guerra civil, sino que necesitamos más novelas y mejores novelas sobre todo, pues ese título a mí me lo han quitado y lo han usado una y otra vez para lo contrario, es decir, lo han usado en un sentido literal, en un sentido irónico, para decir, cada vez que aparecía un libro, cada vez que aparecía una película, he visto por ahí críticas de cine o una película, que la crítica ya directamente se titulaba otra maldita película sobre la guerra civil, ¿no? Es decir, cuando yo lo había hecho con otra intención, ¿no? Para decir que frente a ese prejuicio que, como digo, es ideológico, no es un prejuicio literario, es un prejuicio que tiene que ver con esa dificultad que todavía algunos parece que tienen para recibir ese pasado, para asumir, para enfrentarse a ese pasado. Pues frente a ese prejuicio yo sigo pensando que necesitamos más literatura y mejor literatura también sobre la guerra civil, sobre el franquismo, sobre la represión, sobre la transición, por supuesto, el tardofranquismo de la transición, que está muy falto de literatura, y sobre la democracia también. Es decir, necesitamos todavía mucha y buena literatura, y ahí es donde entra el libro de Paqui, ahí es donde yo creo que hace su aportación también, ¿no? En esa necesidad, como digo, de más y mejores ficciones que nos ofrezcan también esa representación del pasado, que nos sirvan también para construir memorias. Pero para que esto ocurra, es decir, para que una novela cumpla esa función, es decir, para que una novela nos sea también útil como sociedad, nos sea también útil como ciudadanos, la primera condición es que sea buena. La primera condición es que sea buena literatura, es decir, no sirven las buenas intenciones, no nos basta, ¿no? La primera condición, la eficacia de una novela, de una película, de un relato, es que sea buena, quiero decir, que tenga esa calidad literaria, que por supuesto emocione, que contenga ese contenido humano, ¿no? Y eso, la verdad, que toda esa calidad, esa emoción, esa belleza y toda esa verdad está en el relato de Paqui, está en la cuerda, ¿no? Yo creo que es un relato que emociona, que, como digo, contiene verdad y belleza por igual,
pero que contiene también gran calidad literaria, ¿no? Y yo quería referirme brevemente a la parte literaria de la cuerda, es decir, a lo que supone, y estaba tomando una nota esta mañana, pero al final se me ocurrió que lo que iba a hacer era leer el correo que te mandé cuando leí el cuento, porque además yo sé... Me va a matar. No, porque fue mi primera impresión cuando leí a ver si lo recupero, cuando leí el cuento de Paqui, que ya me lo mandó para ver si le hacía el prólogo, ¿no? Y yo te mandé un correo... Todavía no. Bueno, sí, para No ver me que atrevía lo yo tanto Pero yo te mandé un Ese correo tiene la culpa de con que- mi primera impresión, que fue un correo escrito en caliente, ¿no? Y recién leído el libro. Que es precioso. Y que, Os lo advierto. y que cuando Paqui me pidió el prólogo, la primera vez me dijiste, no, quiero el correo directamente como prólogo. Y dije, no, que eso es un correo entre nosotros, ¿no? Digo, bueno, pues hoy lo voy a leer, ¿no? Porque creo que lo he recuperado y creo que escrito como digo, en el momento, escrito recién leído, recuerdo que yo venía de viaje en un tren, me lo leí en el teléfono, me lo habías enviado, me lo leí, y según lo leí te escribí en ese mismo momento, ¿no? Para decirte lo que me parecía. Y como digo, después de haberlo releído luego para el prólogo, de haber vuelto sobre el cuento en estos días, ¿no? Pues sigo pensando lo mismo, o sea, me sigue pareciendo que digamos que la valoración literaria sigo haciendo la misma, ¿no? Es la que te escribí en esas líneas y que lo leo muy brevemente. A ver, es un correo a Paqui que comenzaba con excusas, como siempre, por haberte escrito tan tarde, por haber no nos vemos. Y luego ya iba a entrar a materia y decía, me ha gustado mucho, me ha emocionado, me ha asombrado en varios momentos. Y ahora venía. El relato está perfectamente estructurado. La imagen de la cuerda, de la que se ha referido muy bien Chato, que es la cuerda que es la que da la continuidad además del pasado hasta hoy, ¿no? Que nos trae al presente, la imagen de la cuerda hila perfectamente las voces trenzadas. Es un muy buen recurso. Cada una de las voces está muy bien construida, con su propia personalidad y sus inflexiones personales. No es una sola voz narradora fingiendo acentos y expresiones, sino un puñado de voces autónomas y vivas. Eso no es fácil, y menos aún desvelar psicologías y dar tanta información en tan poco espacio, respetando la subjetividad sin intromisiones de la voz narradora. Están vivas, son seres humanos con sus sombras y contradicciones. Las voces reconstruyen muy bien los sucesos desde varias perspectivas. El fondo del relato mezcla muy bien la emoción y lo político, las pequeñas vidas y lo mayúsculo, lo cotidiano y lo histórico, y construye en muy pocas páginas una versión impecable y comprensible de qué fue la guerra en el mundo rural. Porque esa es una de las cosas más asombrosas de tu relato. Es decir, en tan poco espacio, en tan poca extensión, en algo tan breve, la densidad que tiene, o sea, todo lo que contiene, es decir, toda la información que contiene, pero no solo la información, ¿no? O sea, toda esa calidez humana que contiene el relato. Sigo. La selección de personajes es muy acertada. Cubren varios perfiles y situaciones sin que en ningún momento parezca que se limitan a cumplir una función representativa. No son figuritas elegidas por la autora para representar un papel estereotipado, sino que suenan auténticas, personas unidas a una cuerda y a las que escuchamos un instante. Literariamente, es un texto muy hermoso, poético y a la vez sencillo, bello pero también áspero, muy intenso, que funciona a menudo como un poema y maneja con naturalidad los registros coloquiales mientras inserta imágenes de gran fuerza poética. El efecto es luminoso, es una historia triste, trágica, pero posee una luz amable, reconfortante, que anticipa el duelo e invita al silencio como homenaje. Uno lo lee al borde de las lágrimas, pero al salir no se siente hundido, sino reparado, por la forma en que esas personas son reparadas con delicadeza. Nos acaba uniendo un lazo de intimidad y empatía con ellos, como si el lector acabase trenzado a la misma cuerda. ¿Qué más? La primera frase y la última son brillantes. La del comienzo, por el dolor de la cuerda van unidos, es un verso, es casi un endecasílabo, hermoso y triste, que ya ahí muestra el color del relato, te sitúa literaria y emocionalmente en lo que vas a leer. No sería lo mismo decir van unidos por el dolor de la cuerda. La forma en que has construido la frase, ese por el dolor de la cuerda van unidos, con esa sintaxis poética, vale mucho. Y la última frase del relato, la invitación a cerrar al salir, la recibe el lector como dirigida a él, que sale, cierra y queda en silencio. Y ya está, luego veré la felicidad de ese pacto. Entonces, como digo, Tremendo. Esta es mi opinión. Eso me escribió, vamos. Bueno, esta es mi opinión del valor literario de este cuento, que no solo lo podemos leer solo como Paqui Maqueda, conocida activista de la memoria, ha decidido ofrecernos un relato, tal, no, nos ha ofrecido un gran relato, un hermoso relato, un bellísimo relato, no sé si luego contarás sobre cómo lo escribiste, pero realmente es un bello relato que tiene esa calidad literaria y esa calidad humana también, que son fundamentales para que cumpla ese papel del que yo hablaba antes, ¿no? Para que sea un relato, que sea una pieza más en la construcción de la memoria democrática. O sea, yo creo que este relato cumple perfectamente con eso, ¿no? Es una pieza, como digo, que además, por esa densidad de la que hablaba antes, por todo lo que contiene en tan pocas páginas, tiene una onda expansiva. O sea, es un relato que te lo lees y que te acompaña luego durante tiempo, durante días,
va creciendo, ¿no? Va creciendo contigo, y es un relato al que yo le espero y le deseo, y estoy seguro que va a tener larga vida. O sea, que es un relato que debe ser leído que está siendo muy bien leído, pero que yo creo que debería ser leído en los institutos y en las universidades por parte de los más jóvenes, por parte de los estudiantes. Es un relato que ya lo comentamos también cuando la primera lectura, que es muy teatral, que merecería subir a un escenario, o sea, merecería ser interpretado en las tablas. Podría ser llevado al cine perfectamente también, porque es una historia muy breve, pero cada una de esas vidas, como digo, está ahí como esa cápsula que se expande de pronto en el relato. Entonces, para mí es una pieza fundamental en esa construcción de la memoria, que es esa memoria que no solamente es una mirada al pasado, sino, como decía Chato muy bien, es esa mirada para este presente, es una mirada que necesitamos hoy, es una memoria, que es una forma de resistencia, que es una resistencia que necesitamos hoy, que no es una resistencia en el pasado, en estos tiempos que está claro que nos toca otra vez resistir, en estos tiempos en los que se nos viene encima el contraataque de toda esa ultraderecha, de ese fascismo que no es que haya vuelto, que decir que nunca se fue, pero que ahora además se está legitimando y hasta se está volviendo sexy, ¿no? Que es una cosa terrible, ¿no? Que decir, como todo este fascismo de pronto se nos ha convertido en algo atractivo. Toca resistir, como digo, toca resistir contra esa ultraderecha y neofranquismo sin complejos ni disfraces ya, ¿no? Que no tiene además ningún tipo de complejo ni reparo en reivindicar ya su memoria franquista. Oíamos hace poco a Santiago Abascal en una entrevista, supongo que lo oísteis, ¿no? Diciendo que a él le gustaba el Valle de los Caídos. Le preguntaba por su primer Valle de los Caídos y decía que es que él iba de vez en cuando porque le gustaba, porque parecía un sitio bello, un sitio con un gran contenido también emocional y humano. Es decir, ningún tipo de complejo para reivindicar ya el franquismo, para reivindicar el Valle de los Caídos. Toca resistir también contra esa otra derecha que nunca ha roto con el franquismo, es decir, que siempre ha tenido problemas en condenar la dictadura, y que ahora ya se está quitando la máscara y está mostrando su obsesión con la memoria, es decir, su obsesión con todo lo que se ha construido en memoria en estos años, ¿no? Es decir, esa derecha que ahora dice que quiere cambiar la ley de memoria por una ley de concordia, ¿no? Que ya sabemos lo que significa, es decir, ya sabemos lo que significa la concordia cuando se usan esos términos, ¿no? Entonces necesitamos armas literarias también para resistir, como digo, contra quienes nos quieren quitar la memoria y ofrecernos concordia, ¿no? Que es esa concordia de la que hablan, ¿no? Entonces, La cuerda de Paqui Maqueda no es un cuento de concordia, o sea, no es eso. Es decir, no es un cuento para tapar y olvidar, que es lo que ofrecen con esa concordia, sino que es un cuento para desvelar, para recordar. En definitiva, es un cuento de memoria, es un cuento de resistencia. Gracias, Paqui. Bueno, qué lujo, qué lujo. Qué lujo de los que me rodean ahora mismo y también de público, ¿no? De verdad, os agradezco mucho que estéis. Bueno, primero agradecer efectivamente a Traficante de Sueños el espacio que nos brinda hoy para debatir, para conversar sobre este pequeño libro, este pequeño relato, este cuento, que me gusta mucho, quizás lo llame así, este cuento. Agradecer también a la editorial El Garaje que me ha tenido a bien publicarlo, a Pablo, que admiro tanto, a Manolo también, y sobre todo, me van a disculpar estos dos primero, pero a Alejandro, que es el diseñador gráfico, que también ha captado el alma de este relato. Porque cuando yo escribí este relato, yo le he puesto voz a tantas y tantas historias que hace casi 15 años llevo trabajando desde el movimiento memorialista en Andalucía, y le he puesto voz a tantas historias, tantas noches que me he acostado con tantas historias en mi cabeza, o a tantas charlas que he dado donde he recibido esas historias y simplemente le he puesto voz, ¿no? Pero Alejandro, yo le dije a la editorial que me gustaría que hiciera en carboncilla a cada uno de los personajes en carboncillo, y Alejandro ha captado cada uno de los personajes y los ha dotado de esa mirada y de ese ser, ¿no? O sea, les ha dado vida, que la tenían, ¿no? La tienen todavía, ¿no? A pesar de que se les arrebatara, y ha hecho unos dibujos en los que yo he sentido que son ellos y ellas, ¿no? O sea, es la maestra, la niña Pavón, la niña de Pavón, la mujer embarazada a la que asesinaron con 9 meses, es un hecho real que pasó en Andalucía.
y sobre todo este amanecer, ¿no? Este amanecer en Andalucía. Yo lo sitúo, el texto no tiene fecha ni tiene lugar, pero obviamente tiene acento andaluz, me vaya a perdonar, pero tiene acento andaluz, aunque puede ser en cualquier lugar del mundo, también lo pongo, ¿no? Del mundo, no solo del Estado, ¿no? Pero este amanecer entre olivares, deambulando, esto es lo que yo pensaba cuando escribí La cuerda, ¿no? Y Alejandro lo ha gastado, ¿no? Entonces, no sé si estará aquí Alejandro, ¿no? No está, ¿no? Bueno, vale, pues le dais, bueno, él lo sabe, ¿no? Yo le he escrito ya. Entonces, bueno, pues agradecer a Chato, que efectivamente es mi héroe, uno de tantos, uno también tengo muchas, y a Isaac, que es compañero también de camino, ¿no? Aparte de amigo, y tengo la suerte ahora de que vive en Sevilla, apenas muy cerquita de mi casa, entonces, pues genial, soy además muy buena amiga de su mujer y entonces de su compañera, y entonces pues genial. Bueno, agradeceros también a los que habéis venido, a los que habéis venido, a los 3 que han venido de Sevilla en un coche, que son de mi asociación, a Cristóbal, a Agustín, a Pino, que ha venido, a Yani, que es mi amiga también del alma, otra con la que tengo una casa aquí en Madrid cada vez que vengo, tengo muchas también, pero la casa de Yani es mi casa. Así lo vivo yo, claro. Y sobre todo agradeceros, bueno, a Josu, a todos, no puedo nombrarlo a todos y a todas, pero sobre todo a los que no me conocéis y habéis venido. Porque eso es, yo creo que lo más grande, ¿no? O sea, no me conocéis y habéis venido a escuchar pues algo sobre este cuento, ¿no? Este relato, ¿no? Así que agradeceros que hayáis venido, ¿no? También a miembros he visto a Miguel Muga de la Federación, del Foro, también le agradezco que venga, es necesario el apoyo y el acompañamiento en la memoria histórica de grupos afines, ¿no? De grupos que sabemos dónde golpear, aunque de vez en cuando golpeemos en distintos sitios y de distintas maneras, así somos, pero el golpe es importante y así que, bueno, pues agradezco al compañero que haya venido también, ¿no? Bueno, pues este relato ya lo ha dicho Chato, está dedicado a alguien muy especial para mí. La verdad que es otro héroe. Lo conocí muy poco tiempo, yo a Carlos el Lepoy no lo conocí. Lo conocí hace mucho tiempo porque yo creo en el mundo memorialista y en el mundo de lucha Carlos ha sido siempre un ejemplo. Desde que pasó lo del tiroteo aquí en Madrid, siempre conocíamos su historia, su compromiso, su valentía. Para nosotros, la gente luchadora que hemos estado en las calles, ha sido siempre un referente, pero tuve la inmensa suerte de conocerlo en el mundo memorialista, tuve la suerte de compartir con él muchas reuniones en el Parlamento Europeo, muchas reuniones aquí en Madrid, en SEACUA, y para mí pues es un héroe y alguien amigo del alma, pero sobre todo para mí su sonrisa, que tanta angustia nos quitó, ¿no? La sonrisa de Carlos, esa forma de mirar el mundo, desde la sonrisa, desde lo positivo, desde la ilusión, desde el entusiasmo de que era posible pelear por romper el muro de la impunidad. Eso es lo que yo más admiraba de él, ¿no? Por eso pongo yo en la dedicatoria, ¿no? Pongo: la cuerda está dedicada a Carlos el Lepoy, abogado de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, compañero de camino y amigo del alma, pero sobre todo su sonrisa. Su sonrisa sigue siendo, es para mí estandarte de lucha. Entonces, bueno, pues agradezco también que estén las hijas de Carlos Lepoy, que son semilla también, la buena semilla que él puso, ¿no? Y agradezco también que estéis aquí acompañándonos hoy. Bueno, el libro nace de una necesidad, como yo he dicho antes, de darle voz, de darle ese espacio
a las historias de tantas y tantas personas, hombres y mujeres, que yo he ido escuchando a lo largo de tantos años, ¿no? En la memoria histórica, ¿no? Mi primer libro, que no fue un libro porque lo hice y lo subí a la red inmediatamente, se llama Azul Oscuro, y era sobre la historia de mi familia, la historia de represión de mi familia. El segundo, que es En la silla del criminal, que sí que lo escribí, eran las aportaciones que yo había estado escribiendo desde Buenos Aires a un periódico de Andalucía que se llama andaluces.es, y que cuando llegué aquí, pues el periódico me convenció para que hiciéramos un libro, y lo hice y funcionó muy bien, ¿no? También se vendió muy bien, ¿no? También con el prólogo de Isa Rosa, que por favor, se me había olvidado en el capítulo de agradecimiento, pues por favor, vamos, habéis escuchado lo que escribió, lo primero que yo le tuve que escribir aquí, aunque después he hecho otra cosa también muy bonita, muy hermosa, pero bueno, también a esa, ¿no? Y el libro está compuesto de eso. El libro hace muchos años que empecé a escribirlo, mucho, pero bueno, pasa que está en la calle, está en reuniones y está en la revolución, empujando un poquito, pues te quita de sentarte y de escribir esto, ¿no? Pero tenía la necesidad de hacerlo, así que el año pasado me apunté a un taller de escritura creativa de Fuente Taja, en Sevilla, y ahí pues me dieron el espacio y la oportunidad de perfilar los escritos y de avanzar en 5 personajes que me faltaban, ¿no? Y de los otros un poquito por terminarlos, ¿no? Así que el libro lo constituyen 10 personajes, son 6 personas que van a ser asesinadas, que van a ser fusiladas, un amanecer, entre ellos 2 mujeres, va una maestra, en la intención mía de hacerle un homenaje al magisterio republicano, ese magisterio que intentó romper con la miseria, con el analfabetismo, con esa condena que parece que tienen los pobres a no tener derecho a la educación como un instrumento de futuro, como un arma también de lucha, ¿no? Pues el magisterio republicano tenía que estar aquí y está en forma de mujer. Y otra de las mujeres que están es una chica que se llama Ana Linero, la niña de Pavón, a la que asesinaron en Andalucía también, en un pueblecito que se llama Villanueva, no me acuerdo, y estaba embarazada 9 meses. Es un caso real que a mí siempre me acompañó, siempre. Y además, no solo por la crueldad, esta señora estaba detenida y tenía ya contracciones, la dejaron que se fuera a la casa de su madre, no dio a luz, la volvieron a detener, y el caso es muy cruel porque le asesinó su marido. Su marido es falangista, es una de las voces que también está, la cuerda lleva 6 personas, el sacerdote, 2 falangistas, uno de ellos es el asesino de Ana, que era su marido, que era falangista, ella era una señora republicana, tuvieron no lo voy a contar todo, pero bueno, la asesinó, ¿no? No iba en hecho real que ella no iba ni en una cuerda de preso, ella la asesina solo él, de cara, pero yo la metí en esta cuerda a Ana, ¿no? Y los otros pues son un miliciano, una persona que tiene una tienda de comestibles, en un también homenaje al abuelo de Emilio Silva, que tenía una tienda de comestibles, como sabéis, la primera exhumación que se hizo en el estado con pruebas de ADN, porque ya se habían hecho muchas antes, y también hay que decirlo que el movimiento memorialista no nace con esa primera exhumación, sino que hay mucha gente que en los años 80 se echó al campo literalmente y abrió la fosa con las manos como pudo, ¿no? Familiares de víctimas directas, y también ayuntamientos, los primeros ayuntamientos, ¿no?, democráticos que hubo en el país. También va un alcalde, que ahora os cuento, y ¿quién más? Bueno, pero la cuerda tiene 11 personajes realmente, ¿vale? El libro tiene 11 personajes porque uno de los personajes en sí es la misma cuerda. Yo me he dado cuenta ahora. No sabía que la cuerda ya en sí, como bien dice Isaac, es la que ata a estas personas. A mí siempre me ha llamado la atención, quizás por eso lo haya escrito, ¿no? Cuando las imágenes de la tele o cuando una vez en algunos libros la imagen de los presos
que van atados, ¿no?, con la cuerda de cáñamo, ¿no? Siempre me he preguntado qué sentirían estas personas, ¿no?, en sus últimos momentos, sabiendo a dónde caminaban, ¿no? Pues quizás sea eso, ¿no? Entonces la cuerda es un personaje más de este libro, ¿no? Os voy a leer un poquito este personaje de la cuerda, ¿vale? Lo que he escrito sobre él. En la cuerda también va un señor mayor, que yo le tengo puesto que es el padre, y es un homenaje a mi bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, que fue asesinado también en mi pueblo, en Carmona, en agosto del 36, ¿no? Y es otro personaje de los que van, ¿no?, en la cuerda. Bueno, pues dice: por el dolor de la cuerda van unidos. Saben que es el cáñamo ensangrentado, el áspero hilo que unirá un destino con otro, formando una sola y eterna trenza de muerte. Asustados, en hilera, deambulan entre olivares. Los rayos anaranjados del amanecer se empeñan en perfilar su sombra, triste sombra, unida por una cuerda. Cansados, avanzan entre las piedras y el polvo, tropezando con un camino que ninguno de ellos quiere recorrer. Solo algunos se conocen, no se cruzan las miradas, nadie habla, saben que la noche los abandona. Cabizbajo y pensativo camina el dueño de la tienda de comestibles. El alcalde del pueblo funde su mirada con el horizonte. La maestra parece soñar, con los ojos en ninguna parte. Le sigue aquel bravo jornalero que arrengaba a sus compañeros a la lucha. Un hombre ya anciano parece aceptar su destino. Una mujer embarazada avanza altiva, con las manos en su enorme barriga. Dos falangistas los escoltan, con sotana negra, mascullando una oración, le sigue un sacerdote. Dando órdenes, el señorito del pueblo señala el camino. Esto es lo que os vais a encontrar cuando leáis la cuerda, ¿no? Y efectivamente la cuerda es un grito contra la intolerancia, eso quiero que sea, contra cualquier tipo de injusticia en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero también a partir del 2 de diciembre la cuerda se va a convertir en un grito de rebeldía, en un grito en el que vamos a plantar de cara al fascismo que ha llegado a manchar las instituciones de Andalucía con esos 12 apóstoles que han llegado del cielo, porque nadie se lo esperaba, no entendemos todavía cómo han llegado, pero están, ¿no? Estos apóstoles que de la mano del PP, que es un partido que sabemos todos de dónde viene y de dónde hunde sus raíces, amenaza con crear una ley de concordia, que yo ya le digo que yo no me tengo que concordia con nadie, ni yo ni los míos, no hay concordia posible, no entiendo eso. Y bueno, la cuerda se va a convertir a partir del 2 de diciembre en un grito frente a esta gentuza, ¿no?, a los malos, como nosotros decimos, ¿no? Bueno, como quiero que habléis, que preguntéis y tal, sí que no quiero que se me olvide que uno de los personajes de mi libro es un alcalde republicano. Yo quería que en mi libro hubiera un alcalde también por hacer un homenaje a esas instituciones republicanas, a esos ayuntamientos, a esos concejales. No digo concejalas porque creo que no había ninguna concejala en el Estado, no lo sé, eso habrá que averiguarlo, pero no creo que hubiera concejalas, que sí que había mujeres en política, por supuesto, ¿no?, y mujeres de bandera además, pero yo necesitaba un alcalde por ese reconocimiento, esa política cercana que se hace desde las corporaciones municipales y que tanto necesitamos, ¿no? Y un día fui a presentar un libro que hicimos de una exposición que hizo mi asociación a San Fernando, a Cádiz, ¿no? En ese pueblo conocí la historia durísima de un alcalde republicano que se sigue llamando Cayetano Roldán, y la historia de este señor está en este libro. Hoy tengo la suerte, y para mí es un lujo también, igual que las hijas de Carlos que estén aquí, que están aquí presentes, las dos nietas de Cayetano. Y me gustaría agradecerle mucho. Bueno, para mí es muy importante eso que estéis conmigo hoy aquí. Ha sido duro escribir la historia de vuestro abuelo, pero
pero tan necesario para mí. Yo creo que presento el libro el 1 de febrero en San Fernando y para mí eso de verdad que es importante y os lo agradezco. Y nosotros también a ti, Bueno, por pues, hayas nombrado y que salga a la luz su vida. pues os voy a leer la historia del alcalde, si os parece. Muy pequeñitas, son historias muy pequeñitas, pero Cayetano Roldán era este señor. Es una foto que hemos cogido que nos han dado la Asociación de Memoria Histórica de San Fernando, me la dio y Alejandro ha tenido bien dibujar este rostro, ¿no? Y tenerlo aquí, ¿no? Bueno, pues Cayetano decía así, o yo pensaba que decía así, ¿no? Siempre supe que el golpe sería tremendo. Pasé noches sin dormir, temiendo por mi familia y por mis vecinos, pensando en mis compañeros de partido, en qué sería de todos nosotros si la violencia se desatara, pero nunca pude imaginar esta hazaña, esta crueldad sin límite. Hacía apenas unos meses que era el alcalde y conociendo ya la sublevación, elaboramos un bando pidiendo cordura a todos. Sin embargo, cuando las noticias ya confirmaron que el pueblo había caído y eran muchos los cadáveres que se amontonaban en las calles, supe que todo estaba perdido. Sabía que debía mantenerme tranquilo y ser ejemplo para los demás. No quería más confrontación. Por eso, cuando llegaron al ayuntamiento, no opuse resistencia y me entregué. Conmigo, los demás concejales que no quisieron huir. Durante estos meses han ido desapareciendo uno a uno. Yo soy el último. Nunca quise ser alcalde. Mi trabajo como médico del pueblo le daba sentido a mi vida. Mis pacientes eran los más pobres entre los pobres, mujeres secas como espartos sin lágrimas que derramar, campesinos doloridos de pies a cabeza por el trabajo y la miseria, niños sin sonrisas, huecos de alegría, apagados, ausentes. Nunca quise ser alcalde. Me convencieron mis hijos. Una tarde al llegar a casa me esperaban en el patio y juntos tomamos la decisión. Debes ser tú, padre. El pueblo te conoce y confía en ti. Ganaremos, padre. Mis hijos. Si cierro los ojos, aún los oigo en la penumbra del patio. Sus voces retumban en mis adentros como ecos de campana. Mis hijos, tan cerca y tan lejos. Hasta esta noche no he sabido nada de ellos. Cuando pronunciaron mi nombre y con sorna dijeron el que presumía de ser el alcalde, les rogué me dieran alguna información, si estaban vivos, cuidando a su madre, o si habían huido como mucha gente joven hizo esos primeros días. Pero no hubo compasión con un hombre que enfrenta sus últimas horas de vida. La respuesta ha helado mi corazón y he llorado lágrimas de ceniza que han vestido de luto el mundo que me rodea. Muertos, los tres, en la flor de la vida, asesinados juntos, abrazados unos a otros. Muertos, los tres, una noche oscura, enredados para siempre en amorosas palabras. Muertos, los tres, enterrados juntos en una fría fosa, lejos del calor de los brazos de su madre. ¿Qué será ahora de mi mujer y de mis hijas? ¿Qué futuro les aguarda solas, al acecho de hienas y coyotes? Muero cansado, pero no vencido. Ni yo ni mis hijos hicimos nunca daño a nadie. Acariciamos un sueño y por ello, sin juez que nos juzgue, sin una voz que se alce en nuestra defensa, pretenden borrar nuestros nombres. Deposito en mi pueblo la memoria de mi familia, para que a pesar del tiempo y del silencio, de la sangre y del dolor, el eco de nuestros nombres sea un clamor en cada esquina. Bueno, pues así he pensado que era Cayetano, que claro, no... Así era, un hombre que le dedicó la vida a los pobres, ya, como médico, y incluso cuando iban a atender a los partos, les metía dinero debajo de la almohada. Y cuando le iban a pagar decía, le vas a quitar el dinero a tus hijos y me lo vas a dar a mí.
Su vocación fue la de médico. Él iba, sus padres lo mandaba para Madrid para ser militar, y él se salió del tren, se tiró y dijo: yo quiero salvar vidas, yo no quiero matar vidas. Y se hizo médico. Y así es, ellos venían de una familia adinerada, pero para él no tiene importancia. Él jamás hizo una diferencia de clases. Él atendía a todo el mundo por igual. En fin, una gran persona. Por eso lo llevaron, porque no les interesaba. Así es. Y encima después a su mujer le pusieron una multa. Y por la mujer fueron. Por las mujeres fueron. Lo que pasa es que las escondieron. Por las mujeres las tuvieron que esconder en una finca en Jerez, y mi madre no estaba, mi madre estaba en Málaga. Un amigo que tenía coche la sacó, la escondió. Que un amigo de la familia que tenía coche cogió a las mujeres y las escondió. Pues así. No, está bien. Ahí. Un amigo de mi abuelo, que aunque él era de derecha, pues la amistad lo superó por encima de todo, y fue a por ellas con un coche y las escondió en un balneario que tenía en una finca en Jerez, y se salvaron todas. Y han estado sufriendo por esto toda su vida. Toda la vida. Pero sí iba a decir que mi abuelo sigue siendo un mito en San Fernando. Mi abuelo todavía nos están pidiendo datos de él, y para mí es un orgullo. Sé que es un referente en el pueblo, por eso, Sí. por eso terminó así, ¿no? Y ahora estamos luchando por sacarlo, ya se ha abierto la fosa. Pero ahora nos viene esto, que no sé lo que va a pasar. Porque hay 200 y pico en la misma fosa, han sacado unos 60, y claro, no hay un duro, no hay nada, hay problemas porque han puesto nichos encima, y bueno, pues nada, a seguir luchando. Lo que tenemos que estar todos muy unidos en la lucha. Yo pienso que necesitamos luchar, que hay mucha gente callada, hay mucha gente que no habla de estos problemas, y necesitamos luchar y sacarlo a la calle. Claro, ya lo he dicho. Pues no sé, ya podríamos, ¿no? El debate. Sí, no sé si hay alguna pregunta que queréis